hoy día les pido que me acompañen a este versículo que yo creo que todos conocemos de memoria, y es Romanos 8:28. Y si lo pueden proyectar, por favor. Yo sé que todos lo sabemos, pero esta vez, mientras ustedes leen eso, lo voy a leer en otra versión similar, que me parece un poco más clara. Y dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Yo creo que este versículo, junto con Juan 3:16, puede ser uno de los versículos más conocidos a los que nos aferramos casi a diario en diversas situaciones por las que pasamos en nuestra vida, especialmente de las cosas que no tenemos control. Y no podemos hacer nada más, solamente decidimos nosotros por fe confiar en el Señor. Es como decirle en nuestras propias palabras, ¿no? Señor, no puedo hacer nada en esta situación. Yo te amo, te creo y por eso voy a decidir confiar en ti, aunque en este momento yo no entienda qué es lo que me está pasando. Pero tú has dicho que todo va a ayudar a bien, a un propósito bueno en mi vida. Porque yo no tengo el control, pero tú sí lo tienes. Tú tienes el control absoluto de todas las circunstancias y eso nos basta. Y el mismo Pablo que escribió este libro y pasó por tantas aflicciones, todos sabemos, él nos insta a que nos aferremos a esta promesa todos los días y a esta esperanza, que es lo único que nos puede sostener en medio de la prueba. Confiemos en su palabra y grabémosla en nuestro corazón. Yo recuerdo que en mis inicios siempre escuchaba algo y tocaba mi corazón y lo anotaba y lo repasaba y me lo repetía. Cada vez que sucedía algo me lo repetía y realmente me traía una paz y una esperanza increíble. Cada vez que pasemos por una dificultad, para mí era como acudir al botiquín. Me duele la cabeza y voy y me saco mi paracetamol que necesito en ese momento. Así era para mí aferrarme y es todavía para mí, y estoy segura que para muchos de ustedes. Unos versículos antes, en el 26 y 27, dice que el Espíritu Santo nos va a ayudar en nuestras debilidades. O sea, no vamos a hacer todo el trabajo nosotros solos. Es el Señor el que nos va a ayudar en esas debilidades y que Él va a interceder por nosotros, dice la palabra, con gemidos indecibles, conforme a la voluntad de Dios. Y imagínense cómo son esos gemidos indecibles. Si nosotros cuando pasamos tiempo delante del Señor y le vamos a pedir algo, estamos en tiempos de angustia, nos postramos y clamamos, lloramos, imagínense cómo será ese clamor del Espíritu Santo al Padre, ¿no? Debe ser una cosa indescriptible. Y todos sabemos que cuando vivíamos en el pecado, hacíamos lo que bien nos parecía, lo que nosotros creíamos que era lo correcto, y no le rendíamos cuentas a nadie. Nosotros mismos gobernábamos nuestras vidas de acuerdo a los deseos de este mundo. Pero desde que nosotros le hemos entregado nuestra vida al Señor, nosotros somos nuevas criaturas transformadas y somos guiadas por Él, hasta desde las cosas más grandes hasta las cosas más pequeñas. Porque recién después de conocerle y tener una relación personal con Él, hemos podido entender que la voluntad de Dios, aunque no nos haga lógica, pero que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, como dice en su palabra. Y ese es el motivo por el que podemos vivir en paz aún en medio de cualquier prueba. Y sabemos, hermanos, que nosotros somos un pueblo peculiar, un pueblo singular, que quiere decir original, diferente, que hemos sido santificados por Él. Y nosotros hemos sido creados para esas buenas obras que el Señor ya ha preparado para ti, para mí, para todos. Él ya tiene un plan trazado perfecto y Él ya sabe por lo que tú y yo vamos a pasar. Incluso en las pruebas más difíciles, Dios las ha preparado para nuestro bien. Así dice en este versículo de Romanos 8:28, que Él ha preparado esas cosas de antemano para nuestro bien. Pero
es necesario que nosotros nos alejemos del mundo, nos alejemos de las cosas que pueden ser una tentación para nosotros. El Señor nos ha mandado a que nos separemos de eso. Solamente así Él va a poder trabajar en nosotros. Tenemos que cuidar nuestro corazón de todas las cosas que el mundo nos ofrece y que son temporales. ¿Qué cosa hay en este mundo que no sea temporal? Todo. Y todas esas cosas temporales muchas veces son contrarias a la voluntad de Dios. Y Pablo nos insta y nos enseña a que vivamos esta vida de una manera diferente, separados del mundo. Dice que no nos aferremos, o sea, que no nos preocupemos, sino que busquemos al Señor en oración, en ruego, y nos pide que pongamos atención. O sea, ya una vez que hemos sido introducidos en sus caminos, en esta nueva vida, transformados por Él nos pide que estemos atentos y pongamos atención para vivir de una manera como Él dice, que prestemos atención a todo lo honesto, a todo lo puro, a todo lo justo, a todo lo verdadero. Dice que si hacemos esto, la paz de Dios va a estar con nosotros. Y muchas veces, como creyentes, nos sentimos muy cómodos viviendo nuestro cristianismo, sin mayores problemas. Y yo me he sentido así por años. Y de pronto sucede algo en nuestra vida que le da un giro, pero así radical. Todo cambia. Y ahí nos vemos forzados a salir de esa zona cómoda y ahí viene nuestro examen, ¿no? Porque toda la teoría la conocemos. Cuando tenemos que ir a hablarle a un hermano, que llevarle unas palabras de consuelo, unas palabras de aliento, ahí sí conocemos toda la teoría y qué fácil es predicarle al hermano. Pero cuando tú estás viviendo esa prueba, cuando es algo terrible que tú puedes estar pasando, entonces ahí ese es el momento en que tenemos que aferrarnos al Señor y confiar en todas sus promesas, en toda su palabra. En 2 de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Él nos ha llamado con un propósito santo y no hay que tomar este llamado a la ligera, ni tampoco tratemos de acomodarlo a nuestra vida cristiana, porque esa es nuestra tendencia. Tenemos que estar dispuestos a vivir como Él quiere y a ir donde Él nos quiera llevar. Muchas veces Él nos lleva a sitios que no nos imaginamos, que nunca hemos pensado, siquiera pisar. No solamente me refiero en el lugar físico, sino en nuestras mismas vidas, con nuestras familias, con la gente a nuestro alrededor. Y aquí Pablo le está hablando a Timoteo, recordándole todos los puntos más importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta como cristianos. Y esto no tiene nada que ver con nuestras obras. Esto va a venir como una consecuencia de nuestra obediencia al Señor, de nuestra sujeción, del tiempo que nosotros pasamos al lado de Él, de esa relación que tenemos con Él. Lo importante es que podamos entender el propósito para el cual nosotros hemos sido llamados. Y en Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y como herederos de Dios, nosotros podemos decir que tenemos un lugar asegurado en el cielo, porque nosotros somos parte de ese plan divino que Él tiene para cada uno. Y su plan primeramente fue salvarnos del pecado y de la muerte eterna. Pero Él también quiere que cada uno de nosotros encajemos en ese plan que Él tiene de salvar al mundo. El mundo se está perdiendo. Por eso podemos ver por todos lados que estamos en una decadencia total, en una degeneración nunca antes vista. O sea, Sodoma y Gomorra es nada. Y esta decadencia es moral,
es económica, es ambiental, es sanitaria. La gente se enferma hoy más que nunca. Incluso cuando la medicina está tan avanzada ahora, es impresionante cómo todo el mundo se enferma. Y espiritual, incluso los mismos hombres de Dios blasfeman su nombre todos los días. Y practican el evangelio simplemente como dice la palabra, por ganancias, para obtener ganancias deshonestas. No, para ellos el primer lugar no es el Señor. Y venden un evangelio barato en el que te dicen todo lo que va a ser agradable a tus oídos. Les importa más agradar a los hombres que agradar a Dios. En la palabra dice que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y eso tenemos que tenerlo bien presente. Realmente, hermanos, este mundo no da para más. Y quería contarles rapidito que hace unos días vi un tráiler, o sea, un corto, de una película que no sé si ya la han estrenado acá, pero creo que ya la han estrenado en Estados Unidos, en algunos otros países, pero sé que ya la están anunciando, que se llama El sonido de la libertad. Es con el actor de La Pasión de Cristo y que está basada en una historia real de tráfico de niños y es sobre un ex agente de la CIA que se dedica a rescatar a estos niños secuestrados, que son secuestrados mayormente para la trata infantil. Y esto lo vemos a pesar de que lo tienen escondido, porque dice que en el mundo desaparece un niño cada minuto. Y se ha vuelto una de las industrias más lucrativas que producen más de 150 billones, no dije millones, billones al año. Imagínense todos los intereses y por supuesto que como en todas estas cosas ha habido una tremenda oposición, se ha demorado años en que esta película pueda ser soltada. Y qué terrible, estos niños son explotados sexualmente y la gente ha perdido todo tipo de sensibilidad. Y dice que, es horrible, hermanos, pero dice que estos niños los venden vez tras vez, tras vez, tras vez. Y como son niñitos, ya cuando sus cuerpitos ya no dan para más, venden sus órganos. Imagínense. Y esto es algo aberrante. No me imagino cómo el Señor estará mirando todas estas cosas. Y hay distintos tipos de degeneraciones en las que ha caído el ser humano y por eso es que el mundo necesita a Dios. Sabemos que lo que estamos viviendo ahora, eso no forma parte de su plan. El Señor nos creó con otro propósito. Como hemos cantado, el Señor nos ha hecho libres, libres en Él. Como se predicó ayer también, esa libertad que podemos tener en Él, esa salvación que solamente Él nos puede dar, esa libertad que tenemos hoy día para alabarle, para compartir su palabra. Pero no siempre va a ser así, porque los tiempos están decayendo, degenerando. Y dice que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esos somos nosotros. Y todo el mundo está esperando que nosotros reaccionemos. A ver qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer las cosas. Y este llamado es mucho más de lo que hagamos o que tengamos en esta tierra. En realidad es lo que va a marcar nuestro futuro eternal con el Señor. Ese es nuestro propósito. Él va a ir moldeando, allanando nuestras sendas para que nosotros podamos caminar sin tropiezo en esas buenas obras que Él ha preparado para nosotros. En 1 de Pedro 2:9 dice, ¿quiénes somos? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Desde el vientre de nuestra madre, el Señor ya nos había llamado.
Dice que Él ha creado nuestras entrañas, Él ha formado cada célula que hay en nuestro ser. Y el Señor quiere que tengamos una misma visión, que la misma visión que Él, quiere que tengamos el mismo corazón de Él, que tengamos la misma sensibilidad de Él, esa compasión por los demás. Dice en Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, como hemos dicho, para que anduviésemos en ellas. Nosotros tenemos que seguir esa ruta nada más. El Señor las está preparando. No tenemos que pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ahora, ya el Señor ya trazó nuestro camino. Nosotros solamente estamos llamados a caminar por esas sendas de justicia. Y la mayoría de los seres humanos no entienden el propósito de sus vidas. Yo no lo entendí hace muchos años. Nacer, yo decía nacer, crecer, estudiar, bueno, trabajar, envejecer y morir. Y el concepto es totalmente errado. Creen o creíamos que estábamos acá para procurar nuestro bienestar en todas las áreas posibles. Creíamos que todo giraba a nuestro alrededor. No pensábamos en los demás, ¿o sí? Y vemos que en esa mentalidad obviamente no hay cabida para Dios, porque tienen la mente tan ocupada en ver cómo se van a agradar a ellos mismos y qué van a hacer hoy día y qué van a hacer mañana y el viaje acá, y que no estoy diciendo que haya nada de malo en hacer esas cosas, pero no es la prioridad, no es Dios en sus vidas. La prioridad no es saber cuál es su voluntad para nuestras vidas. Y realmente los caminos del mundo son totalmente opuestos a Dios. Y el Señor nos llama a ir por esas veredas contrarias, esa corriente contraria a la que el mundo va. Y muchos de nosotros hemos preferido seguir nuestra propia hoja de ruta, ¿no? Nosotros guiarnos, no importa que nos equivoquemos, ahí seguimos intentando, pero no pedimos ayuda al Señor. Y vemos en la palabra algunas personas que tenían muy claro quiénes eran y cuál era su llamado. Vemos a Esther, una judía común y corriente, que le cambió la vida así de la noche a la mañana, como se dice, cuando fue escogida para ser la reina de Persia. Y detrás de toda esta historia que es preciosa, yo creo que todos la conocemos y si no, los animo a que la lean y la repasen y la miren con estos ojos. Y vemos la mano de Dios, así como está en nuestras vidas y en cada situación nuestra, ahí vemos la mano de Dios, cómo estaba haciéndola a ella encajar en ese plan perfecto que tenía para la salvación de un pueblo judío. A veces nosotros creemos que es una pequeña cosa que Dios nos salvó a nosotros, pero no sabemos todo lo que el Señor tiene preparado para todas esas obras que Él quiere que nosotros andemos y caminemos y vamos a ser de gran influencia, vamos a traer vida al resto, que eso es lo que el Señor quiere. Bueno, Esther, me imagino que todo al principio para ella debe haber sido como un cuento de hadas. Ella podía haberse envanecido con todas las joyas que nunca había tenido, toda la ropa, el lujo al que estaba gozando ahora en palacio. Pero en medio de todo, ella se ubicaba, ella sabía quién era. Y ella permaneció humilde y obediente a ese llamado porque sabía que había un propósito de Dios para haberla puesto en ese lugar privilegiado. Sin embargo, a medida que el plan de Dios avanzaba, iba tomando forma, ese lugar cómodo, ese trono de reina, comenzó a remecerse. ¿Y cuántas veces el Señor nos pide a nosotros que hagamos cosas que sabemos que pueden poner en riesgo nuestra paz, nuestra tranquilidad? O que van a producir cambios radicales. O sea, si yo cambio, eso va a producir un cambio en cómo me ve la gente después.
Y eso va a traer muchos cortes. Y esos son los cortes que el Señor quiere. Y Él no nos va a abandonar, Él va a estar ahí, al lado de nosotros, mientras pasamos por todo esto. Y Él quiere que nos definamos. Por eso es que nos pone en esta disyuntiva. Y a veces cuando nos pasa esto, titubeamos, queremos hacernos los que no entendemos y haríamos lo que fuera por pasarle la posta a otra persona. Ponemos excusas, como también lo hicieron en su momento grandes hombres de Dios, Moisés, decía, Señor, yo soy tardo para hablar, o Jeremías, soy un niño. Y el Señor no aceptó esas excusas y les dijo que Él los iba a ayudar, porque sabía que ellos tenían un corazón para Dios. Y esa fue también la primera reacción de Esther. No quiso darse cuenta de la magnitud de lo que Mardoqueo, su tío, le estaba pidiendo. Y yo también confieso que soy así. Y lo primero es evitar hasta donde se pueda y dilatarlo, ¿no? Dilatar. Yo sé que finalmente lo voy a tener que hacer, pero... Y el Señor quiere que actuemos rápido, que estemos dispuestos. Y si nos demoramos en aceptar, entonces Él ya tiene a otra persona, Él no necesita de nosotros, nos está dando esa oportunidad, ese privilegio de ser parte de su plan. Pero si nos demoramos, va a venir otro y va a tomar nuestro oficio. Y Esther fue confrontada con su tío para que interceda por su pueblo delante del rey. Y vemos en Esther 4:14, dice, porque si callas, absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. No eres indispensable. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Una palabra bien fuerte. Dice, si tú no actúas, Dios igual va a actuar y va a cumplir su objetivo. Pero tú te vas a perder el privilegio de haber sido elegida por Dios. No solamente eso, vas a sufrir las consecuencias. Y es importante saber que cuando el Señor nos pide algo, no solamente tenemos que obedecer, sino que tenemos que obedecer con prontitud. Y tristemente hay tantos otros casos contrarios, que hombres que fueron escogidos por Dios, que fueron ungidos y que empezaron bien, pero que en el camino perdieron la brújula. Dejaron de amarlo porque amar no es solamente amar, sino para amar hay que obedecer. Entonces dejaron de obedecerle, se volvieron egoístas, pensando primero en sus propios intereses. Y un caso es Judas Iscariote, que esto nos deja una tremenda enseñanza también. Fue un discípulo de Jesús, fue uno de sus apóstoles. Él caminó al lado de Jesús durante todo su ministerio. ¿Qué le pasó? El Señor le encargaba a él la bolsa de dinero. Miren esa confianza. Pero nada de eso fue suficiente para él. Él fue cambiando y comenzó, porque así comienza todo, hermanos. Comienza con la murmuración. Y comienza él a ver, ya sea por dentro o por fuera, porque uno puede que no lo diga hacia afuera, pero por dentro lo estás pensando y es exactamente una murmuración. Y cuando María unge los pies de Jesús con sus cabellos, con ese perfume carísimo, que era algo muy valioso para ella, y ella se lo estaba entregando a su Señor. Él dice, ¿y por qué no fue vendido este perfume en Juan 12, 5 y 6? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿No? O sea, el muy justo, él era más justo que Jesús. Y dice, pero en la palabra dice, él dijo esto no porque le interesara a los pobres, no porque se preocupara por ellos, sino porque en su corazón él ya era ladrón.
Y él ya estaba sustrayendo de la bolsa del Señor, del dinero del Señor. Y entiendo que en algún momento nosotros podemos vernos tentados por mil cosas, no necesariamente con dinero, pero a desviarnos un poco. Pero lo importante es que rápidamente nos ubiquemos quiénes somos, en dónde estamos, por qué fuimos llamados, y que rápidamente vengamos al arrepentimiento. Judas no se arrepintió. Él solamente tuvo un remordimiento de lo que había hecho, pero él no se arrepintió de corazón. Si se hubiera arrepentido de corazón, hubiera ido a pedir perdón. Y qué triste, porque si tan solo él se hubiera arrepentido, su destino hubiera sido otro. Y eso es a veces para que nosotros lo tomemos en cuenta y veamos que no es solamente que a veces ya nos desechamos, nosotros hemos hecho algo malo. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Pero apenas el hombre se comienza a alejar de Dios, ahí comienzan a dejarse él llevar por sus pasiones y por sus propios intereses, comienza a actuar egoístamente y ahí empieza su caída, su descenso. Y hermanos, cada situación por la que nosotros pasamos es una herramienta que el Señor usa para tratarnos, para prepararnos a ser las personas que Él quiere que nosotros seamos y que encajemos en su reino. Y muchas veces sus planes son coherentes y fáciles de seguir, porque tienen lógica. Pero hay otros que no tienen lógica, que no entendemos, no tienen ningún sentido. Pero tenemos que cumplirlos por fe. Nada escapa al control de Dios. Si no creemos esto, no podemos entender Romanos 8:28. El Señor es nuestro Padre y nos cuida a cada uno de nosotros como la niña de sus ojos, dice en la palabra. Y así como todo padre, Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere nuestro bien. Dice que Él tiene pensamientos de paz y de bien para sus hijos. Y si permite que pasemos por algún dolor, porque estoy segura que muchos de nosotros acá estamos pasando por algún dolor, por alguna aflicción, por algún problema serio. Y Dios quiere que sepamos que todo va a obrar para bien. En este momento estamos pasando por ese horno de fuego, pero después, a la postre, vamos a salir relucientes. Más bien el Hijo de Dios, cuando tiene una prueba, no puede estarse lamiendo las heridas. No podemos estar, ¿y por qué a mí, Señor, si yo hago esto? ¿Por qué me sucedió esto? Y podemos decir con nuestros labios que aceptamos lo que el Señor nos ha mandado, pero con nuestros hechos decimos lo contrario. A veces renegamos o a veces hasta nos resentimos, puede que nos resintamos con Dios, o a veces nos resentimos con nuestros más cercanos. O con nuestros líderes por querer regresarnos a la senda. Nada nos parece. Nos olvidamos quién nos dio la vida y por qué estamos en pie, ustedes y yo, hoy día aquí. Porque pudimos no haber amanecido o pudimos haber tenido un accidente en el camino o tantas cosas por las que podemos haber pasado. Pero cuando estamos sanos, cuando estamos bien, cuando estamos seguros, no lo valoramos. Y vemos que a veces tenemos que pasar por estas angustias y estas tribulaciones y estos momentos difíciles, pero es increíble cómo ni aún así lo buscamos a veces. ¿No? Entonces ahí vienen esas llamadas desesperadas del Señor, que ves que quiere rescatarte del hoyo en donde te has metido, pero tú crees que sabes más que Él y quieres buscar tus propias soluciones. Y más bien la gente le da la espalda. No creen que Él sea capaz de librarlos. Es más fácil que se sometan a las exigencias que tiene el mundo, que son grandes, que rendir sus vidas al Señor.
Y es impresionante cómo una tremenda mayoría prefiere buscar soluciones en terapias, no sé, meditación, en algún pasatiempo para tratar de olvidarse del problema que está viviendo en ese momento porque no quieren afrontarlo, o buscan esa fuerza que hablan todos, tu fuerza interior, que cualquier cosa de esas son cosas totalmente limitadas, cosas totalmente temporales, si lo comparamos con el amor, la paz, el gozo, la fuerza, la provisión, la medicina que el Señor nos da, que es para sanidad permanente. Yo me ponía a pensar y decía, ¿cuántas plagas más tienen que venir para que el mundo se rinda a Dios y lo reconozca? Hemos pasado nosotros también y seguimos pasando por un montón de plagas y el COVID, el dengue, ahora Guillain-Barré, no sé, todo el tiempo hay cosas nuevas. ¿Y cuántas plagas más necesitamos? Faraón tuvo que soportar 10 plagas, una tras otra, y las consecuencias que cada una le trajo al reino de Egipto. Pero el corazón de Faraón, que era más duro que cualquier cosa, no cedía. Ni siquiera la pérdida de su primogénito doblegó su corazón. Tal vez en un inicio, sí, ya, váyanse de acá, ya, lárguense, todo, miren todo lo que han traído, ya no quiero saber nada más de ustedes. Pero es increíble, ¿no? El mundo siempre ha tenido ese corazón de Faraón, esa autosuficiencia que no quiere reconocer que necesita de alguien superior, de alguien que guíe y que dirija sus vidas. Y solamente cuando pudo ver Faraón que se abrió ese mar rojo y se tragó, ¿no? Ahí otra vez, nuevamente recordándole que Dios es más fuerte que cualquier cosa, Dios es poderoso. Tenemos que pedirle al Señor, hermanos, que nos ayude a vivir centrados en ese propósito que Él ha trazado para cada uno. No podemos vivir este cristianismo de una manera tibia, acomodando todo, todo lo de Dios a nuestra vida y no al revés, no cambiando o transformando, acomodando nuestra vida a Él. Tenemos que ser dóciles para poder para hacer que se cumpla ese objetivo que Él tiene en nosotros. Y no va a ser fácil, pero dice que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer, si nosotros se lo pedimos. Nuestra vida es así, fugaz. En Salmos 39:4 dice, hazme saber, Señor, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Que podamos reconocer eso. Y en otra versión dice, Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre esta tierra. Recuérdame que mis días están contados y que mi vida es fugaz. Y el Señor nos advierte que todo en esta vida es transitorio, temporal, que no debemos acostumbrarnos. Por eso es que el pueblo de Israel solamente vivía en tiendas, porque tenían que estar ligeros para seguir el camino que Dios les había trazado. Pero nosotros cada vez queremos hacer más cosas, queremos seguir acumulando tesoros donde la polilla y el orín corrompen. Nosotros estamos llamados a vivir una vida que le dé gloria a Dios. Nosotros vivimos para Él, por y para Él. Y Él busca personas que estén dispuestas a hacerlo, como un Noé, que no le importó nada, solamente él quería agradar a Dios, no le importaba que lo rechazaran. El Señor lo había mandado a predicar, a ser pregonero de justicia, pero todos lo rechazaron. Y posiblemente hoy día a nosotros también nos rechazan cuando nosotros queremos, ya, ¿no? O sea, ya ni siquiera les digo porque estoy segura que todos lo hemos pasado aquí. Pero nosotros estamos aquí para agradar y para obedecer a Dios. Y nosotros sabemos que hemos sido llamados para eso, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Y dice que el Señor se complace en los que le temen. Él no se complace, dice, ni se deleita en la fuerza del caballo, eso está en Salmo 147, ni se complace en la agilidad del hombre, o sea, no lo vamos a impresionar a Dios. Él se complace en los que esperan en su misericordia, en los que confían en Él, en los que lo adoran. Ahora vemos la vida de Saúl, también escogido y ungido por Dios con un llamado poderoso, santo. Sabemos que el Espíritu Santo estaba sobre Saúl y el Señor le dio grandes victorias, librando a Israel de todos sus enemigos. Pero ¿qué pasó con él? Lamentablemente se ensoberbeció y comenzó a desobedecer al Señor, a creer de que él estaba haciendo las cosas mejor que el Señor. No, yo le voy a decir al Señor que lo que él me ha dicho, ¿no? Es que yo he hecho algo mejor de lo que a mí se me ha ocurrido, algo mejor de lo que él me había pedido. Ya todos conocemos la historia. Él no se arrepintió tampoco. Él tuvo remordimiento, sí, porque se dio cuenta, porque hubo una consecuencia. El Señor quitó su espíritu de sobre él y lo desechó, lo quitó de ese rey. Entonces, ahí vino ese remordimiento que él tenía. Pero, igual que Judas. Y en el caso de Saúl, no solamente fue para él, fue una destrucción total para toda su familia. Y el mismo, increíble, pero el mismo enemigo al que Dios había, que Dios había ayudado a vencer, ya ellos mismos terminan prácticamente matándolo. Él se echó sobre su espada, pero estaba siendo perseguido por ellos. Hermanos, que podamos entender el plan de Dios, que tengamos cuidado cuando brota por ahí egoísmo, cuando hay desobediencia, cuando nos damos cuenta que hay un despropósito, que no estamos siguiendo su propósito, sino lo contrario, para no terminar como Saúl, que trajo desgracia terrible para su casa. Dice que toda su generación desapareció. Acabó destruyendo lo que no quería destruir. Y él se enorgulleció de las cosas, de las cosas que él hacía, como a él le parecía. ¿Y cuántas veces nosotros también hemos creído eso? Que nuestros planes son mejores, como hemos dicho, ¿no? Pero tal vez no lleguemos al extremo que Saúl, pero cuando somos desobedientes, alargamos el tiempo que el Señor tiene para nosotros, para obrar. Y nos vamos a poner como ese pueblo murmurador, rebelde y contumaz que estuvo vagando 40 años en el desierto. Qué diferencia, hermanos, con la vida de David, que él nunca descuidó su relación con Dios, a pesar de todas las fallas que tenía, pero él nunca descuidó su tiempo de oración, su tiempo de alabanza. Él era un adorador verdadero. Su vida estaba rendida al Señor. Dice que su corazón era conforme al de Dios. Él no tenía temor ni vergüenza de hablar de él, no importa si lo rechazaran o no, no tenía vergüenza de salir y bailar, alabar a su Dios, danzar delante de él, aunque la gente lo menosprecie. Y vemos qué distinta forma de muerte, la de Saúl, perseguido por los filisteos, mataron a sus hijos, él termina matándose, y sin embargo dice que David durmió con sus padres y fue reconocido como el mejor rey de Israel. Y miren este epitafio tan precioso con el que se le recuerda a él, en Hechos 13:36. Dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios. Y yo creo que este es el recordatorio que todos quisiéramos tener en nuestra tumba. ¿Qué día esto? ¿No? Porque a la verdad, el nombre de cada uno ha servido, sirvió a su generación según la voluntad de Dios. Caminó en esas buenas obras que el Señor trajo de antemano, preparó de antemano para él. Y yo les pregunto hoy día, después de haber
escuchado todo esto. Ayer se hizo también esta pregunta de cómo estamos llevando nuestra vida, ¿no? El domingo pasado también se habló cómo era nuestra vida, cómo estábamos llevando nuestra vida como cristianos. Y yo les vuelvo a preguntar hoy día si realmente estamos viviendo esa vida agradable de Dios, si entendemos cuál es el propósito de Dios. Cuando Moisés mandó a los 2 espías a reconocer la tierra, solamente 2 pusieron su confianza en el Dios Todopoderoso y reconocieron que Dios estaba por encima de cualquier multitud o ejército. Que no seamos como esos otros 10 que solamente vieron, ni bien llegaron, solamente vieron esos tremendos gigantes que dijeron que eran como langostas, imagínense. Ellos vieron el poder del enemigo, pero se olvidaron que el poder más grande lo tenía su Dios. Se olvidaron de todo lo que habían visto en el camino. En Isaías dice que el Señor va a salir como un gigante y como un varón de guerra, y que dice que va a gritar a gran voz y que va a triunfar sobre sus enemigos. ¿Se acuerdan? Creo que en el retiro de jóvenes había un grupo que daba un grito como de guerra. No me acuerdo cómo era ese grito, pero era un grito especial de guerra. Así el Señor está delante de nosotros peleando todas nuestras batallas. Y sabemos que Esther ha sido llamada en ese tiempo específico y en esa hora específica a cumplir un propósito. Nosotros también. El Señor nos ha llamado en un tiempo. Hay un tiempo. No creamos que va a ser todo, que va a ser siempre. Y ese tiempo es hoy día. Y si no reaccionamos, si no respondemos a ese llamado, de repente después va a ser demasiado tarde. Y cuando nos demos cuenta ya se pasó. Por eso en la palabra dice muy claro en Isaías 55, del 6 al 7, dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Él va a perdonar todo de nosotros porque Él nos ama. No quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Él quiere llevarse a todos con Él. Y así como David, que dice que sirvió a su generación, dice todos los días de su vida. O sea, su vida tuvo un propósito increíble. Ese tiene que ser nuestro propósito. Servir, no ser servidos. Aprender de nuestro Señor Jesús. Y estamos dispuestos a servir nosotros en esta generación, porque es en esta generación en la que somos llamados a servir. ¿Cuántas personas tal vez ya sus vidas están llegando a un fin, o tal vez ya están en su lecho de muerte, y qué sé yo, y ya no tienen tiempo? Quisieran ellos tener otra oportunidad para salir a servir al Señor. Y muchas veces ya es muy tarde. Él nos está llamando hoy día. No dejemos pasar esta oportunidad. Y si, como dice la palabra, si hoy día tú escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Quién mejor que Salomón, que descendió y perdió la brújula? Y él mismo dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo contentamiento en ellos, ya nada me satisface. El Señor tiene grandes cosas preparadas para cada uno de nosotros. Él hizo maravillas con Esther, una sierva, esclava, y David, un pastorcito de ovejas, insignificante, menospreciado por sus hermanos, hasta por su propio padre. Nadie, o sea, él no daba la talla para ser un rey. Y ninguno de nosotros, estoy segura, que damos la talla.
pero el Señor solamente está buscando corazones dispuestos, que quieran entregarle su vida, que quieran decirle: Señor, lo que sea que venga, yo lo acepto, porque viene de ti y yo sé que todo va a obrar para bien, para mi vida, para los que te amamos. Y no nos olvidemos que amamos es obedecemos. Para los que lo amamos y le obedecemos. Eso es lo que el Señor, esa es la promesa que el Señor tiene para nosotros. En 1 Corintios 2:9 dice: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Ustedes creen que el Señor no es capaz de hacerlo hoy día? Así como lo hizo antes, así como lo hizo con ustedes, conmigo, con grandes hombres de Dios. Vamos a cantar una canción, hermanos, y les pido que reflexionen y que se pongan a pensar si realmente ustedes conocen cuál es el propósito que Dios tiene en sus vidas, y si no, que le pidan al Señor una nueva oportunidad y que respondan a ese llamado. Los que deseen pueden pasar, o si prefieren en sus mismos sitios, pero que canten esta canción realmente con corazón, con un corazón dispuesto. Hoy día, Señor, estamos aquí delante de ti para responder ese llamado que tú nos has hecho, Señor, para que tú nos enseñes a caminar en tu perfecta voluntad, que sepamos, Señor, que nos ubiquemos, Señor, en ese privilegio tan grande de poder ser tus hijos, Padre. Nosotros sabemos que tú has comenzado una obra preciosa en nuestras vidas y tú vas a ser fiel en completarla, Padre. Que podamos tener esos corazones dóciles, Señor, como David, como Esther, Señor, para poder ser dirigidos y guiados por ti, Padre. Y te entregamos nuestras vidas, Señor, para que tú nos moldees, que podamos ser como ese barro en las manos del alfarero, y que aunque cueste, Señor, hacer esa vasija, pero finalmente, Señor, va a ser una vasija de honra para tu gloria y para tu honra, Señor. Ese es el propósito principal para el cual todos hemos sido llamados, Señor. Perdónanos, Padre, perdona por perder el tiempo, por no vivir esta vida como tú quieres que la vivamos, Señor. Muchas veces somos insensibles a todo lo que está pasando en el exterior, Señor, y tú no quieres que seamos así. Tú quieres que tengamos tu sentir, tu corazón, así como lo tenía David, Padre. Te pedimos que nos ayudes, que abras nuestra boca, Señor, para publicar, Señor, tus maravillas, tu alabanza, tu vida preciosa, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Que podamos llevar vida a un mundo que se está desangrando, a un mundo que se está perdiendo y a un mundo que ya no tiene solución más que en ti, Señor. Yo te pido, Padre, que tú pongas nuestro rostro, Señor, como si fuera un pedernal, que sea un muro, Señor, que no permitas que ningún gigante pueda atravesar, que tú, Señor, seas el que nos guíe, el que nos dirija, Padre. Así como David, que pudo vencer a ese gigante con esas piedras lisas que tú le habías provisto, Señor, y lo trajo abajo. Así nosotros también, Señor, vamos a poder derribar a todo lo que se enfrente en nosotros, Señor. Yo te pido por mis hermanos aquí, por cada uno, Señor, por cada situación que se está viviendo aquí, Señor, en tu Iglesia Cristiana Camacho, los que están presentes, los que están en el Zoom en este momento, escuchando tu palabra. Que esta no sea una palabra más y que tú puedas hablar a cada corazón, Señor, y que nos sometamos a tu perfecta y santa voluntad, Señor. Prepáranos, Señor, porque tu tiempo está cerca, purifícanos y que podamos permanecer fieles a ti, Señor.